Una vez más, damos gracias a nuestro buen y grande todopoderoso Dios por esta oportunidad que nos regala de abrir su palabra y hablar de ella, sobre todo cuando hablamos de la voluntad de Dios. Dios es un Dios que quiere que hagamos las cosas en su voluntad. Cuando las cosas hacemos las cosas a la fuerza, pues no funcionan. Y la palabra de Dios nos da muchos ejemplos que la voluntad de Dios, qué es lo que tenemos que hacer. Yo quisiera compartir en este momento algo importante sobre la voluntad de Dios, es aprender la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es aprendida. Y para aprender de ella, pues tenemos que ser enseñados. Pero dice aquí este versículo del Salmo 143:10, versículo muy animado, un versículo que nos dice realmente qué es lo que tenemos que nosotros aprender de la voluntad de Dios. Yo que estoy hablando de la voluntad de Dios, entonces la voluntad de Dios necesitamos aprenderla. Yo necesito aprender de la voluntad de Dios. Y dice en este versículo del Salmo 143:10, mire cómo dice el salmista: enséñame a hacer tu voluntad, enséñame, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Aquí encontramos dos cosas importantes. Número uno, hay una petición. Aquí hay como una solicitud, como un pedimento. Y lo que el salmista está pidiendo: enséñame, enséñame. Y cuando uno pide esto es porque realmente no lo entiende, no lo sabe. Yo pienso que todos en la vida hemos sido enseñados. Cuando una persona, niños, jóvenes que están en la escuela, el colegio, la universidad, son enseñados porque ahí en ese lugar donde uno aprende, pero nosotros aprendemos a través de la palabra de Dios a hacer lo que le agrada. Entonces, con el tema que yo estoy compartiéndoles en este momento es sobre todo en que nosotros debemos conocer la voluntad de Dios. Y conocer la voluntad de Dios es decirle: Señor, enséñame, enséñame a hacer tu voluntad. Y vea que es que me encanta la palabra cuando dice enséñame, y es una forma que yo sé que ¿quién va a aprender? Pues va a aprender el humilde, va a aprender el sencillo, va a aprender el que se somete. Y es lo que nosotros debemos aprender, debemos someternos al Señor. Yo debo someterme al Señor. Y someterme al Señor es poner mi vida bajo su protección, bajo su dirección. Y entonces aquí encontramos esta parte importante: enséñame, Señor, a hacer tu voluntad. Porque muchas veces no estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos haciendo nuestra propia voluntad. ¿Y qué quiere decir que estamos haciendo nuestra propia voluntad? Que estamos haciendo lo que nosotros queremos. Y a veces las cosas no nos están saliendo bien porque no estamos haciéndolas bajo la voluntad divina. Y cuando nosotros venimos y ponemos ante el Señor, pidiéndole sobre todo: Señor, yo quiero aprender, Señor, no sé qué hacer. De repente yo creo que en estos tiempos de lo que estamos viviendo, estamos viendo que hay un mundo que está agobiado, un mundo que está atribulado, y no solamente las personas que no conocen de Dios, sino también muchos de nosotros estamos viviendo tiempos difíciles en los cuales no entendemos qué es lo que está pasando. Pero cuando nosotros vamos y le pedimos: Señor, enséñame, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué me está sucediendo esto a mí? No entiendo, Señor. Y ahí es aquí donde uno le dice, como el salmista: enséñame a hacer tu voluntad. Y mire cómo lo llama, y mire cómo dice este versículo, el complemento: porque tú eres mi Dios. Porque tú eres mi Dios. Claro, Él es el Dios que usted y yo tenemos. Y Él lo hace suyo, y Él lo hace en una forma personal. Él dice: Señor, tú eres mi Dios. Qué lindo es llamar al Señor
el Dios de cada uno de nosotros. Yo quiero animarle a usted en estos momentos que yo no sé qué situación difícil está experimentando, y yo no sé qué situación usted está pasando, pero mire, pídele al Señor, Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mi familia? No entiendo, Señor, enséñame. Y sabe, y ahí va a ver usted la mano de Dios cuando usted le pide al Señor que le enseñe. Entonces el Señor se va a encargar de enseñarnos, porque Él es el único que le enseña al hombre. Nuestra mente es finita, nuestra mente es pequeña, no entendemos a veces por qué estamos experimentando algunas cosas en la vida, pero lo bueno es que tenemos un Dios que es grande, que tenemos un Dios maravilloso, que tenemos un Dios que todo lo sabe, que todo lo puede, que tenemos un Dios que todo lo entiende. Él entiende nuestros problemas, Él entiende nuestras angustias, Él entiende nuestras aflicciones. Entonces, en estos momentos que nosotros estamos pasando por este proceso, podemos decirle, Señor, enséñame, Señor, a hacer tu voluntad, no porque, sino para qué. Me diga bien, no por qué, sino para qué. Es una pregunta, ¿para qué? Quizás yo lo puedo entender que muchas veces que lo que estamos pasando es para que firmemos nuestra vida en el Señor, para llenarnos cada día de Él, para buscar más de Él, porque yo creo que en estos tiempos que estamos experimentando algunas situaciones, sobre todo esta enfermedad que se ha llevado a muchos de nuestros seres queridos, amigos, conocidos, y a veces uno dice, Señor, ¿por qué pasó esto, Señor? No, tal vez, ¿para qué, Señor? ¿Y sabe por qué? Porque yo estoy seguro que para que aquellos que estamos en el Señor, ahora estamos viéndole que está en un lugar mejor. Por eso tenemos que ser como el salmista. Señor, tu voluntad, enséñame a hacer tu voluntad. O sea, dice, hacer la voluntad de Dios. Vea, enséñame a hacer la voluntad. Entonces es en este momento que nosotros estamos aprendiendo. Por eso la voluntad de Dios se aprende. No hay que hacer lo que usted cree, no hay que hacer lo que yo creo, sino que hay que hacer la voluntad de Dios. Y cuando hacemos la voluntad de Dios es porque la estamos aprendiendo. Porque tú eres mi Dios, dice la palabra, tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. O sea, el espíritu que está en nosotros, cuando ya nos alimentamos, que somos personas que oramos, que somos personas que leemos la Biblia, entonces entendemos el plan divino de Dios. ¿Y cuál es el plan divino de Dios? Es que nosotros debemos aprender a hacer la voluntad de Dios. Este es el tema que yo le estoy compartiendo en este momento sobre la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, número uno, es que quiere que nosotros aprendamos a hacer su voluntad. Muchas veces no es fácil. ¿Sabe por qué? Porque yo estoy haciendo lo que a mí me parece. A veces estamos haciendo lo que a nosotros nos parece, pero no estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque yo le voy a decir algo para terminar. Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere lo mejor para usted y para mí. Dios no nos quiere ningún mal, pero Dios lo que más desea es que hagamos su voluntad. Gracias por aquellos que están con nosotros, que están conectados acá en Honduras, fuera de Honduras. Que Dios les bendiga ricamente y sobre todo que aprendamos a hacer la voluntad de Dios. Si usted se da cuenta que hay muchas personas que por eso están viviendo atribuladas, angustiadas, afligidas, están sobre todo en momentos muy difíciles, pero cuando uno pone su vida en las manos de Dios, uno le dice, Señor, gracias, estoy aprendiendo de tu voluntad. Gracias porque sé que tu voluntad, la voluntad tuya es buena, Señor. Gracias porque solamente a través de lo que tú me enseñas en tu palabra puedo entender las cosas mejores. Voy a repetir el versículo que he compartido en este momento sobre el tema la voluntad de Dios. Y sabe, la voluntad de Dios, se lo repito una vez más, es que tenemos que aprenderla. ¿Y quién nos la va a enseñar? Es Dios. Y el salmista dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Aquellos que estamos en el camino del Señor, nos motiva una esperanza, y esa esperanza es saber que Jesucristo, nuestro Señor, pronto viene a llevarnos a aquellos que hemos creído en Él.
Si usted todavía no camina en la voluntad de Dios, en este momento yo le voy a decir, usted puede decirle, Señor, yo también quiero caminar en tu voluntad, ayúdame. Jesucristo es la única salida para el hombre. Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Él ahí pagó por nuestras maldades. Él fue a la tumba, resucitó al tercer día, ¿sabe? Él venció la muerte. Y ¿sabe el ejemplo por excelencia de la voluntad de Dios? Es su Hijo Jesucristo, que Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Él dijo, yo he venido para hacer la voluntad de mi Padre. Y gracias a esa voluntad preciosa que Jesucristo hizo, ahora nosotros, que ya le conocemos, estamos caminando en la voluntad de Dios. Vamos a hacer una oración. Nuestro Padre, te damos gracias por este momento en que estamos hablando de tu palabra. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, hay cosas que no entendemos porque nuestra mente es finita, pero te pedimos en este momento que bendigas nuestras vidas. Bendice a cada una de las personas que están conectadas en este momento, los que están viendo este video. Te pedimos que bendigas de sus vidas, de sus familias, y que sobre todo aprendamos a hacer la voluntad tuya, Señor. Porque cuando hacemos la voluntad tuya, estamos caminando en una dirección perfecta y en una dirección correcta. Queremos que tú bendigas a cada uno, Señor, también de aquellas que están pasando momentos difíciles, que podamos entender que no sabemos por qué estamos pasando esto, sino para qué. Y para qué es lo que estamos pasando, es para que hagamos las cosas mejores para ti. Te alabamos, te bendecimos, te amamos, Padre, y tu bendición te la pedimos a través de aquel que pronto viene, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias a todos los que han estado con nosotros, que Dios les bendiga. Y siempre decimos esto, si usted quiere compartir este chat, hágalo. ¿Sabe por qué? Porque muchas personas no están entendiendo qué es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, como decíamos, se aprende. Tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios, no la voluntad de nosotros. Porque cuando hacemos la voluntad de Dios, entonces Dios está ayudándonos porque estamos caminando en su voluntad. A todos donde nos ven aquí en Honduras y fuera de Honduras, que Dios les bendiga. Siempre les pedimos que compartan este chat. Tenemos también un canal en YouTube. Ahí si quieren ver más mensajes que compartimos, su servidor, hermano, amigo quienes habla, Santo Ramón Medina, desde San Pedro Sula, Honduras. Nos congregamos en la iglesia cristiana Sala Evangélica, acá en el barrio El Benque, en San Pedro Sula. A todos los que nos ven, que Dios les bendiga y ánimo, y cuidémonos. Sabemos que Dios está con cada uno de nosotros. Dios les bendiga a todos los que nos están viendo.